Iniciamos, bueno, me presento por el video. Yo soy Fernando Hernández. Ahorita estoy estudiando segundo semestre en la entrada de estudios creativos y la entrevista se da por el proyecto que estamos haciendo en la clase de imaginarios culturales. Lo tengo con la doctora Eva Rivas, me imagino que la conocen. Y bueno, yo como próximo estudiante de letras hispánicas, pues conformamos un grupo, mis compañeros de letras y yo, en el cual además de la clase vamos a tener, bueno, lo que hagamos en la clase va a aportar al proyecto de recuperación, de conmemoración para el aniversario de letras hispánicas de 65, creo que es. Entonces, pues, una de las asignaturas fue hacer una entrevista a un profesor. Me tocó a mí y yo lo elegí a usted, pues porque creo que es el único profesor que conozco de letras. Entonces, bueno, si no, nomás comenzamos. Claro ¿Se que puede sí. presentar, por favor? Claro que sí, bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación, Fernando. Pues bueno, mi nombre es Víctor Miguel Gutiérrez Pérez, efectivamente soy profesor del Departamento de Estudios Humanísticos y pues bueno, formo parte del claustro de Letras. Digamos que mi formación pues precisamente está orientada a esa área. Yo estudié la licenciatura en Letras Españolas, así se llamaba en su momento aquí en el Tecnológico. Okay. Y posteriormente pues hice ya el doctorado en estudios humanísticos, pero con acentuación en literatura. Mis especialidades tienen que ver con literatura de los siglos de oro y literatura medieval española. Ok, perfecto. Bueno, ahora que me menciona que también era una de las preguntas que había estudiado, pues ya me lo respondió. ¿Qué clases tiene ahorita en este momento? Bueno, este semestre estoy precisamente impartiendo completo mi carga con la carrera de letras. Estoy en el cuarto semestre con el bloque de literatura medieval española, precisamente, junto con mi colega la doctora Paloma Vargas, quien coordina ese bloque. Con la doctora Yasmín Carrizales estoy en el bloque de siglos de oro, literatura de los siglos de oro. En ese caso yo soy el coordinador. Y precisamente junto con la doctora Rivas y con el maestro Ricardo Marcos, vamos a empezar a partir del segundo periodo el bloque integrador de letras, que es el periodo final el proyecto final, perdón, de la carrera. Es un proyecto de cierre de formación y bueno, pues ahí juntos estamos en esa unidad de formación programados. Todavía no comienza, dado que el momento en el que está desarrollando la entrevista pues es el final del primer periodo, pero empezaremos a partir del segundo periodo con esa unidad. Okay, y ahí es la doctora Rivas quien es la coordinadora. Qué bueno. ¿De qué trata ese proyecto? Bueno, como te comento, tiene que ver con dar un cierre al proceso formativo que inicia precisamente con la entrada en estudios creativos y que luego se va pues complejizando y desarrollando a lo largo de la etapa de exploración y de la etapa de especialización. Entonces, hacia el final de esta última etapa es literalmente la última unidad de formación que se lleva en la carrera y tiene la intención de que ahí el estudiantado pueda explorar posibilidades de proyectos que, digamos, pudieran desenvolverse ya una vez que sean profesionistas, una vez que se hayan graduado. Entonces, digamos, es como llevar a cabo una prepropuesta para lo que quisieras hacer en tu vida profesional una vez que hayas completado ya con la universidad. No deja de ser una unidad de formación, no deja de haber una intención formativa, pero aquí, digamos, lo principal, más que estudiar temas específicos o, digamos, llevar materias, clases, digamos, centradas en una adquisición específica, ya es tratar de aplicar todo lo que se ha adquirido a lo largo de la carrera en materia de conocimientos, de habilidades, de actitudes, para llevar a cabo pues un proyecto ya de carácter profesional o semiprofesional, ya muy también apegado a los intereses propios de cada estudiante, ¿no? Entonces puede ser desde algo que tenga que ver con escritura creativa, hasta edición, hasta gestión cultural, gestión del patrimonio. O sea, realmente el abanico es amplio y ahí pues realmente la voz cantante la lleva siempre el estudiantado, ¿no? El equipo de profesores pues tiene la intención de acompañar el desarrollo de los proyectos, de alguna manera hacer las recomendaciones pertinentes con base en el expertise que tenemos, pero realmente ya es una unidad muy pensada para la libertad completa del futuro profesionista. Ok, muy bien. Bueno, más adelante en la entrevista le voy a preguntar un poquito más de eso porque también
uno de los temas de interés para que responda o que nos cuente como profesor es eso, qué retos y qué opciones hay, ya que lo menciona como, o sea, como profesionista, cuando sales de la carrera, ¿qué puedes hacer? Por supuesto. Entonces, más adelante hablaremos de eso. De acuerdo. Me gustaría saber cuánto tiempo lleva dando clases. Bueno, pues clases en general ya es un buen rato. Yo empecé más o menos en 2015 dando clases en preparatoria. Okay. Lo primero que hice fue dar clases de preparatoria en Campus Santa Catarina, precisamente de español. Y prácticamente un año y medio después, me integré ya al cuerpo docente de profesional en Campus Monterrey. En ese entonces todavía no existía el modelo TEC 21, entonces entré por la parte de lenguas, ¿no? a impartir clases de análisis de expresión verbal en el ámbito profesional, que digamos podríamos sintetizar que son clases de redacción en lengua materna. Y poco a poco ahí, pues bueno, ya me fui integrando también un poco a la parte de letras, que como te digo, pues parte de mi formación. Y fui ya dando, por ejemplo, las clases de literatura medieval del plan anterior, ¿no? Lo que ahora denominamos TEC 20, todavía me tocó dar ahí unas de las últimas clases de literatura medieval. Y bueno, pues también con esta llegada del modelo TEC 21, pues fui entrando al campo del diseño de materias, ¿no? Fui parte del equipo que diseñó la materia de los mitos que nos habitan, ¿no? Para TEC 21. Recientemente también he estado ahí involucrado en otra que tiene que ver con escritura creativa y producción editorial juntas, ¿no? Y bueno, esto un poco para plantear que sí he tenido un trayecto pues ahí un tanto variado, ¿no? en el tecnológico, y ya pues para sintetizar, digamos, en tiempo, pues estamos hablando de ya pues alrededor de 9 años, ¿no? De momento, y pues que siguen contando. Ok, muy bien, pues son una cantidad sólida de años. Ahora que lo mencioné, que lleva tanto tiempo y que experimentó ese cambio de programas de TEC 20, TEC 21, ¿qué tanto considera que ha cambiado, qué tanto considera que ha cambiado cómo se vive la carrera o los temas que hay? Digo, es evidente que hay cambios en los bloques, el modelo de 5 semanas, 5 semanas, 5 semanas, pero fuera de eso, ¿cree que ha cambiado la esencia de la carrera? Yo creo que la esencia permanece si no igual, pues muy auténtica, ¿no? A como fue en un inicio. Y creo que eso es sano, eso es importante. Ciertamente muchas veces cuando pensamos en estos términos de esencia, ¿no? de digamos lo primigenio, lo que es esa primera materia prima, es verdad que solemos pensar que lo mejor en ese caso es una prevalecencia purista, ¿no? Digamos que no ha habido ninguna alteración en eso y demás. Sin embargo, yo creo que sí es sano darnos cuenta que las esencias también van cambiando a un paso, pues ciertamente menos acelerado que las otras cuestiones periféricas, pero que finalmente eso nos habla de la vitalidad y del vigor que tiene ese elemento primordial, ¿no? Entonces, creo que la esencia se ha mantenido muy fiel a lo que fue en un inicio el origen de la carrera de letras hispánicas. Creo que ha conservado su autenticidad, me parece que sigue muy vigente ese carácter humanístico, que es además el que le aporta pues esa vocación a toda nuestra escuela, ¿no? La Escuela de Humanidades y Educación, que es la encargada de sostener la carrera de letras, pues de ahí es de donde abreva precisamente ese tema de humanidades. Entonces me parece que sí, la esencia mantiene eso, pero por supuesto que ha empezado a mostrar pues estos signos de crecimiento, de transformación, y eso también me parece muy positivo, porque quiere decir que no está anquilosada en un pasado que ya no es alterable, que ya pues se ha quedado petrificado, sino todo lo contrario, que nos demuestra que ha sabido
tomar lo bueno de eso, de esos momentos pasados, de esas experiencias, esos aprendizajes que se ha asimilado y que además ya se ha preparado para entrar con nuevas experiencias y demás. A mí me parece que eso es lo que refleja, por ejemplo, la vivencia ahora de TEC 21. Ciertamente, como todo, es un modelo que necesita que sigamos puliéndolo, que sigamos trabajando sobre él. Y me parece que también tener esa conciencia es muy necesaria, pues para que la carrera siga viviendo con ese vigor, que siga fluyendo, que siga existiendo con esa vitalidad y que siga siendo atractiva pues para estudiantes de todos los distintos bagajes que se suman, ¿no? Además, bueno, es la primera vez bueno, por lo menos en la experiencia que yo tengo, es la primera vez que veo, por ejemplo, en TEC 21 una generación bastante numerosa de letras, ¿no? La más joven, hasta donde tengo entendido, son alrededor de 19, 20 estudiantes, sí. Lo cual pues es maravilloso, o sea, nos habla de ese vigor, de esa presencia y de que efectivamente pues nuestra carrera sigue pues por una muy buena línea, que ha sabido aprovechar los cambios en su favor, que ha sabido asimilarlos y que, pues retomando el tema del pulimento, y que no es ajena a las necesidades de mejora, ¿no? Siempre se puede mejorar y yo creo que también esa conciencia está reflejada cada vez que recibimos una nueva generación, pues buscamos implementar nuevas cosas, pulir aquello que a lo mejor no salió tan adecuado y mantener lo que sí salió bien, ¿no? En las previas. Entonces, sí, yo veo que nuestra carrera en este nuevo contexto no solamente ha demostrado que puede adaptarse, sino que además lo puede hacer de una manera muy vigorosa, muy vital, y que pues demuestra que sigue siendo atractiva, ¿no? Esos números de esa generación me parecen algo muy significativo. Yo creo que más adelante seguiremos teniendo esos ingresos importantes. Y pues nada más un poco para contrastar, ¿no? En los planes anteriores, nuestra carrera se mantuvo, pues ahora sí que con un medio pasaba, pero ciertamente nunca tuvo números tan grandes, ¿no? Llegamos a veces a tener generaciones de 3, 5 personas, es decir, estaba ahí presente la inquietud, seguíamos dando batalla, pero era notorio que no teníamos tanta popularidad, por así decirlo. Y yo creo que ahorita también el nuevo modelo da la ventaja de que, un poco haciendo alusión a lo que me decías de que nos podemos desarrollar en el futuro y demás, da la ventaja de ofrecerle a quienes aspiran a estudiar letras a conocer con un poquito más de detalle y claridad que tenemos un campo importante, un campo real de trabajo, que no se trata de una carrera afincada en el ocio o que obedece a ciertos prejuicios que en el pasado se decían, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, entré a estudiar letras, era muy común que decían, pero es que ¿de qué vas a vivir? Letras es para gente que ya tiene la vida resuelta, porque es para quienes no van a necesitar trabajar, cosas por el estilo. Y bueno, en mi caso personal nunca presté oídos a esos comentarios, pero sí estoy consciente de que hubo también gente de mi generación que tenía los deseos de estudiar letras y que no lo hizo, pues temiendo que estas cosas fueran reales. En cambio, bueno, ahora en el nuevo modelo me parece que de entrada hay un énfasis importante en qué se puede hacer, ese de qué vas a vivir, lejos de ser una pregunta retadora, se convierte en una curiosidad genuina para ver cuáles son las distintas posibilidades. Y hay salidas importantes, salidas valiosas que le aportan además este atractivo, ¿no? A estudiar un programa como es el de letras hispánicas, además pues en el TEC. Sí, muy bien, estoy de acuerdo, a mí me cautivó la verdad, sinceramente, y también me lo han mencionado que el equipo que conforma los docentes y la comunidad ha hecho un trabajo bastante bueno al conseguir la gente, los interesados, y también me pasa que tengo las mismas preguntas, pero pues sí, o sea, me parece un programa muy interesante, yo por eso me enlisté, por así decirlo. Y bueno, ahora que lo menciona, me gustaría saber ya del tiempo que ha pasado, que habla de los estudiantes y las generaciones, ¿qué cambios ha visto, si es que ha visto algunos,
en las generaciones, en los estudiantes y en la vivencia de si conforman este arquetipo, por así decirlo, de el estudiante de letras es de esta manera o de esta manera, o la estudiante de letras es de esta manera o de esta manera. ¿Cree que ha habido cambios por ejemplo, incluso remontando hasta su generación con las costumbres o lo que conforma la esencia de un estudiante de letras hispánicas? ¿Cree que ha habido cambios? Bueno, de nuevo, ¿no? En cuanto a la esencia, me parece que siempre encontramos un gran elemento común, que es precisamente este amor por la literatura, este amor por la lengua, que finalmente se puede englobar en ese amor por lo que nos hace auténticamente humanos, ¿no? Yo creo que eso está presente siempre en cada estudiante, que se manifiesta ya pues de maneras diversas, conforme podemos ver cómo ese amor toma materialidad, ya sea en lo creativo, ya sea en lo académico, ya sea en lo profesionalizante, ¿no? Pero yo creo que de entrada siempre está presente esa inquietud. Lo que sí podría decir es que a lo largo del tiempo, y esto es normal, ¿no? Esto es natural, así es como pues se desarrolla nuestra naturaleza humana, pues sí podemos notar que los tiempos se reflejan, ¿no? en las inquietudes, en las actividades, en aquello que motiva a cada estudiante, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era estudiante, sí había un interés muy grande por la vertiente intelectual de la carrera, ¿no? Y muchos de mis compañeros y muchas de mis compañeras tenían un interés en desarrollarse como académicos, ya en el ámbito universitario, como gente dedicada a la teoría literaria, gente dedicada al análisis de la literatura, y algo que era muy especial era que además la gran mayoría quería dedicarse al estudio de la literatura latinoamericana. Si no era exclusivamente mexicana, sí en general de Latinoamérica. Eso me parecía muy llamativo, ¿no? Porque, bueno, en ese sentido de mi generación, pues yo era un poco el que desentonaba, porque a mí siempre me interesó lo medieval, lo europeo, lo español, ¿no? Entonces, y era precisamente lo que al resto de compañeros no les apelaba tanto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que era como muy notoria esa vertiente, y por otro, también muchos teníamos pues el sueño de escribir, ¿no? El sueño de escribir literatura como tal, y también pues en la generación tuvimos pues varios colegas que se dedicaron también a la poesía, a la narrativa. Luego otras generaciones que vinieron empezaron también a ir marcando una pauta que fue parte de lo que nos ayudó a diseñar TEC 21 posteriormente, porque luego vinieron generaciones que no estaban tan interesadas en el tema creativo, por ejemplo, sino precisamente lo que acompaña o sostiene esa creatividad, ¿no? Y hubo generaciones que tenían dudas e inquietudes sobre la industria editorial, por ejemplo, ¿no? Y entonces había quienes genuinamente tenían ese deseo, y que en esos momentos el modelo pues realmente no tenía tantas ofertas que tuvieran que ver con industria editorial. Entonces, por ejemplo, eso fue además algo que nos ayudó a aprender para configurar la oferta actual. Y recientemente, pues bueno, creo que es muy claro que las generaciones presentes tienen también muchas inquietudes en el ámbito de lo social, ¿no? Me parece que es muy notorio que hay siempre un esfuerzo por pues luchar estas luchas reivindicativas, todo lo que tiene que ver con el tema de género, bueno, que actualmente también es un debate como muy presente en la escena, ¿no? Entonces me parece que es muy notorio también que hay un compromiso importante con este tipo de debates en las generaciones contemporáneas. Veo que el gusto por lo creativo se ha renovado, pero además ya se ha entendido en los términos precisamente de un desarrollo económicamente sostenible, ¿no? En mi época, cuando queríamos escribir, pues también teníamos mucho la noción del poeta maldito, ¿no? De sí, claro, voy a escribir grandes obras y demás, pero
digamos, el arte por el arte, ¿no? No pensando que eso fuera un medio de sustento, sino más bien un medio de expresión y de aportación a la humanidad, ¿no? Aunque sé que suena un tanto pretencioso, pero bueno, pues era un poco el sueño que teníamos, ¿no? En su momento. Ya después también la vida nos va colocando y enseñando cómo van las cosas, ¿no? Pero ahora también es muy importante darnos cuenta cómo se pierde ese prejuicio también de que el hecho creativo tiene que ser un hecho además solamente desinteresado y pro bono, ¿no? Y en realidad, pues, nos damos cuenta que es también muy valioso y también es valioso en términos económicamente sustentables, como digo. Entonces veo que hay también un deseo de poder crear para vivir de la creación, ¿no? Lo cual es algo que también me parece fascinante y maravilloso. Y bueno, también me parece muy claro que las generaciones actuales también tienen muchas cosas de hacer, ¿no? O sea, no solamente es el tema de crear, sino de hacer, organizar, mostrar, ¿no? Los quehaceres. Entonces, también esa vertiente del emprendimiento cultural me parece muy vivo y también algo que sinceramente creo es loable, porque nuevamente contrastando con momentos pasados, pues no eran quizá ambiciones que teníamos presentes y no era que no existiera campo para ello, pero que ciertamente la visión que teníamos pues en ese momento iba hacia otra esfera, ¿no? Así que también me parece que uno de los elementos muy característicos de estas nuevas generaciones es pues es esa capacidad de ver el mundo con unos ojos renovados, con unos ojos más curiosos y más descubridores, ¿no? Ok, muy bien. Me parece muy interesante conocer su punto de vista, y ahorita que está hablando de eso también me gustaría que haga otra vez memoria. Una de las cosas que nos interesa conocer para llevar a cabo el proyecto es traer este patrimonio que había, tangible e intangible. Entonces me gustaría que me platicara de los cambios que ha habido como ahorita como profesor que tiene y como estudiante que tenía, de por ejemplo lugares, o hablando de lo tangible o de lo intangible, qué eventos, por así decirlo, o sea, como ahorita que se ha estado promoviendo el Box Orbis, ese tipo de cosas. Me gustaría conocer también, y que, bueno, ese acervo que existe y que usted conoció y vivió, también conocerlo. Entonces, ¿qué lugares para que, bueno, vamos a hacer una asignatura de ir a tomar fotos y de conocer, de ver cómo ha cambiado a través del tiempo? ¿Qué lugares cree, o bueno, qué lugares tuvo en su momento como estudiante y ahorita como profesor, que considera importante en relación a la carrera? Bueno, yo creo que varios de mis compañeros seguramente coincidirán si en otras entrevistas se pregunta lo mismo. Creo que varios coincidiremos en que había por lo menos tres importantes puntos en el campus. No eran los únicos, pero creo que eran los tres principales. Uno era la biblioteca antigua. Actualmente pues ya no, ya ahora tenemos en el lugar donde estaba pues está la nueva biblioteca. Que bueno, pues la anterior era ciertamente mucho más modesta que la actual, ¿no? Solamente tenía 4 pisos, ciertamente era una biblioteca pues muy clásica en ese sentido. Realmente era de pues entrar, guardar silencio, genuinamente centrarse, hacer el trabajo. Permanecía abierta las 24 horas, por lo menos el piso de abajo, sobre todo en las épocas de exámenes, ¿no? Los exámenes parciales, los exámenes finales, era común encontrarse pues, a estudiantes de todas las carreras, pero ciertamente uno de letras encontraba siempre ahí un grupito de gente que estaba preparando, ya sea si había examen o lo que era más común, que era preparar un trabajo, ¿no? Regularmente nuestra carrera mayormente se evaluaba con base en entregas, ya fuera ensayos, análisis, ¿no? Textos ya más complejos. Entonces era común encontrarse a la gente, pues sí, a altas horas de la noche, ahí en las mesas. Además había unas mesas largas, ¿no? Parecidas a las que hay ahora en algunos espacios como aquí Aulas 2, ¿no? Y demás, en la que, bueno, pues comunitariamente, ¿no? La gente llegaba, se sentaba, ponía su compu, sus libros y ahí estábamos trabajando. Y era común encontrar esta escena, varias veces al semestre, pero insisto, sobre todo pues en los periodos finales y parciales.
y claramente pues era cosas de que a veces nos quedábamos toda la noche en la biblioteca trabajando. Entonces obviamente se convertía pues en un sitio entrañable, porque era el lugar pues en el que desarrollábamos ese trabajo, pero en el que también como comunidad estudiantil de alguna manera pues nos apoyábamos, estábamos a veces prestándonos el libro o las copias, porque a veces pues solo teníamos un juego o un elemento, ¿no? Entonces eso nos llevaba también a crear un elemento de comunidad. Y por supuesto, digamos en las horas hábiles, ¿no? Pues siempre era un buen refugio llegar a la Biblia o empezar a leer quizá lo que teníamos que leer en alguna asignatura, o a veces por placer, ¿no? Había veces que entrábamos, nos buscábamos perdernos un poquito entre los libreros y ver algún libro ahí especial que nos llamara la atención, nos hubieran o no dejado leerlo y tomarlo y empezar ahí, ¿no? Un poco a, pues a desentrañarlo por gusto. Entonces la biblioteca definitivamente es uno de los lugares necesarios para mencionar, y justamente enfrente, donde actualmente, ya ves que está la biblioteca, hay una pequeña explanada y luego está el CETEC. Sí. Donde está esa pequeña explanada, en su momento había un pequeño lago, por así decirlo, cruzado por un puentecito, en el que los patos del campus pues iban ahí a bañarse, a tomar agua, y ahí pues era su hábitat, ¿no? Como frecuentemente estaban nadando ahí, y el laguito era una especie pues de circuito, nosotros lo habíamos bautizado el patódromo, ¿no? Entonces ahí pues ese sitio también era especial, bueno, porque era un espacio también de convivencia, pero ahí también se desarrollaban algunas actividades. Por ejemplo, con motivo del 2 de octubre, nosotros realizábamos un micrófono abierto para el Día de la Expresión, ¿no? En el que se invitaba a toda la comunidad del campus, estudiantes, profesores, colaboradores, quien quisiera, que se acercara al micrófono a compartirnos algo, ya fuera una idea personal, ya fuera que quisiera leer un fragmento de su libro favorito. Había gente que nos leía sus poemas y sus cuentos, ¿no? Entonces era también un momento significativo, especial. Y a pesar de que tal vez decir, bueno, pues estar leyendo en un micrófono abierto a ver quién pone atención y quién no, pudiera parecer que no tiene mucho lustre, la verdad es que era simbólicamente importante, porque era una manera de no solamente poner énfasis en las voces de todo el mundo, sino también recordarnos que la voz sin el lenguaje pues no es más que un aullido o un gorjeo, pero cuando tiene palabras entonces se vuelve algo potente, se vuelve algo poderoso, ¿no? Y eso, bueno, eso afincado al espacio pues también volvía a ese lugar como muy especial. Y el otro lugar es la Carreta, ¿no? Ahí donde hoy está el pabellón Carreta, había una modesta cafetería muy pequeñita, que precisamente por quedar justo enfrente de Aulas 2, donde la mayoría de las veces teníamos las clases, o a veces en Aulas 3, pero era un poquito el centro neurálgico del campus también, pues solíamos ahí reunirnos también los estudiantes de letras. En mi época, un poquito como pasa en las películas de universidad norteamericanas, sí las distintas carreras preferían ciertos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente de administración, finanzas y algunos estudiantes de ingeniería preferían el Borrego, que es donde hoy está el señor Latino, me parece. No me acuerdo si es Footbox o el señor Latino, ¿no? Pero sí, es que está acá. Había gente, por ejemplo, los estudiantes de los equipos representativos de Borregos siempre estaban en centrales, ¿no? Entonces, o sea, sí se notaba que había como unos lugares que, sin ser oficialmente, ¿no? Porque por supuesto que el campus nunca restringió a nadie, pero digamos, natural, orgánicamente nosotros buscábamos un sitio, y la gente de humanidades, junto con algunas personas de ciencias sociales, y cosa curiosa, los de ingeniería física industrial, nos juntábamos mucho en la Carreta, ¿no? Entonces la Carreta también era un sitio, pues eso, de convivencia, de chistes, de cuitas, ¿no? También a veces cuando estábamos sufriendo porque sentíamos que no íbamos a pasar una materia, o por algún tema de desamor, lo que fuera, pues solíamos estar ahí como en la Carreta en conjunto, ¿no? Platicando y diciendo y tal.
Y además era muy llamativo el espacio, porque si bien era pequeño y sí, digamos, prácticamente siempre había problemas para que todo el mundo cupiera, esa, pues digamos, también esa cercanía, digamos, ese apretujamiento de nuevo nos recordaba la importancia de comunidad, ¿no? Me parece que eso es algo bien valioso. Ahora, por supuesto, pues vemos que tenemos otros espacios, una manera importante en la que se ha transformado el campus y que no deja de ser valioso, ¿no? No deja de construirse entonces ahora un espacio que va a generar sus propias dinámicas y símbolos para los nuevos estudiantes, ¿no? Pero bueno, creo que sí vale la pena recordar qué había, ¿no? Donde ahora están estos nuevos espacios, donde se están construyendo estos nuevos símbolos. Sé que había dicho 3, pero quiero agregar nada más una cuarta muy rápido aquí mismo en Aulas 2. Precisamente aquí en la subida de las escaleritas principales de Aulas 2, pues ahorita vemos que el espacio está muy limpio, muy minimalista. Tenemos ahí unos lockers para recibir pedidos de Office Depot, ¿verdad? Y demás. Pero antes, bueno, ese espacio no estaba así de abierto. En lugar de tener esa vista hacia el barandal, ahí había una pequeña oficina armada en tabla roca para temas de idiomas, y en los muros de esa parte y en la parte de abajo, en el pasillo de abajo, estaban las vitrinas de algunas carreras, eran las vitrinas que manejaban las sociedades de alumnos de las distintas carreras, ¿no? Arriba estaba, si mal no recuerdo, las del RI, la nuestra estaba pegadita a la puerta derecha, digamos, ¿no? De Aulas 2, y bueno, y otras, ¿no? Porque también, insisto, en la parte de abajo tenía sus vitrinas. Y esa vitrina era especial porque también ahí la mesa de la sociedad de alumnos, pues cada cierto tiempo actualizaba el contenido, metía cosas curiosas, textos, mensajes y demás. Alguna vez una de las mesas, no me acuerdo quién presidía en aquel momento, pero una de las mesas para conmemorar la independencia, habían encontrado, que en aquel momento con el internet no era tan fiable como ahora, no había tantas cosas, ¿no? Por eso la hazaña, habían encontrado el decreto de excomunión del cura Hidalgo. Y entonces, bueno, pues lo imprimieron, lo presentaron un poco, pues sí, como un documento conmemorativo y demás, que claro, valioso por muchas cosas, el valor histórico del asunto, pero nuevamente también como estudiantes veíamos una cierta heroicidad en haber logrado conseguir ese documento, ¿no? Porque sí. Hoy día ya nos podemos meter a ciertas bases de datos, ya hay 1000 cosas ya escaneadas y ya no es tan heroico, aunque sigue siendo importante, ¿no? Pero en ese momento era así como, wow, o sea, ¿cómo lo hicieron, no? Entonces ese tipo de cositas, incluso también, bueno, voy a referir a un hecho nada más muy rápido, pero que creo que es importante que sepamos que pasa. También la vitrina fue el escenario de un acto de rebeldía importante. Voy a omitir nombres por no ser incendiario con ello, ¿no? Pero por ahí hubo incluso pues, una manifestación de parte de un compañero que estaba pues, muy inconforme con ciertas situaciones en su momento, y en la carrera, pues la vitrina de la carrera pegó un comunicado, no muy al estilo de Lutero en su tiempo, en el que, bueno, pues como planteaba como varias situaciones que le parecía importante que se atendieran y que no se escuchaban, o él sentía que no se escuchaban más bien. Bueno, y termina pues termina insultando al rector de aquel momento, que era Rafael Rangel Sosman, el doctor Rafael Rangel Sosman. Hago mención de esto, no con un deseo de incitar a esas cuestiones, sino más bien que nos diéramos cuenta cómo realmente era como tan importante incluso ese espacio de la vitrina que se consideró un lugar pues apropiado de nuevo para este acto de rebeldía, independientemente de si podemos juzgar o no si fue el acto adecuado o no. Yo creo que siempre hay maneras de manifestar nuestra inconformidad de otras formas, quizá
pues unas que no involucren llegar al final a insultar a nadie, pero me parece que también nos habla de la importancia pues de ese espíritu, digamos, en términos míticos, de ese espíritu prometeico del estudiante, en el que también si algo no es, digamos, se concibe como algo que no ha sido atendido, pues que hay que alzar la voz para fijar dientes en ello. De nuevo, siempre hay formas, ¿no? Siempre hay formas más adecuadas, pero creo que es una anécdota que es importante que no se nos olvide, es parte de la historia de nuestra carrera y es parte también de darnos cuenta cómo hemos crecido y hemos logrado también cosas importantes en ese manifestar inquietudes, en ese manifestar nuestras necesidades. Y creo que hoy día además hay más que nunca una disposición importante para el diálogo institucional, para atender las necesidades de nuestro estudiantado. Incluso creo que en ese sentido también como docentes, quienes ahora integramos el cuerpo docente, nos hemos dado cuenta de la importancia de estar siempre en esa disposición al diálogo. No es que antes no la hubiera, pero de alguna forma las épocas anteriores pues siempre habían sido muy marcadas en esas concepciones jerárquicas, ¿no? que suelen distanciar a la gente lejos de acercarla. Y creo que ahora pues incluso ya hemos ganado esa posibilidad de reconocer la importancia de que más allá de estructuras de poder, lo que tenemos delante es una comunidad casi gremial en la que pues en realidad tenemos que estar siempre en la disposición de crear vínculos y de crear puentes, porque pues, ustedes son nuestros futuros colegas, ¿no? Ustedes son quienes más adelante van a llegar también a enseñar en estas aulas, a hacer esas cosas que ahorita están haciendo mis compañeros y que en otro momento hicieron los que estaban antes de nosotros, ¿no? Entonces creo que también por ahí hemos ganado algo importante como comunidad y como parte de una suerte de capital simbólico también, creo yo. Totalmente. Muchas gracias. Le agradezco por eso de ese viaje, como dicen, Memory Lane. Yo creo que va a ser muy valioso para la investigación posterior que hagamos. Digo, también nos pidieron investigar el archivo de fotografías y todo eso para conseguir fotografías, por ejemplo, de cuando se inauguró la carreta, o fotos que tuvieran del patódromo, ese tipo de cosas que, como hemos platicado ahorita con Citlali, con Eva, pues nos va a servir mucho para traer de nuevo esa memoria. Para finalizar, ya casi llegando al final de la entrevista, me gustaría saber qué retos considera que tiene la carrera el día de hoy. Como estudiante, para los estudiantes, y cuando se culmina, pues como profesional. Ok, bueno. Los retos, digamos, actuales que me parece que están muy presentes tienen que ver, por un lado, con el lograr pues una maduración un poquito acelerada para poder aprovechar al máximo pues, la formación que se da desde TEC 21. Creo que es un modelo que tiene muchas virtudes, pero que, como te comentaba al principio, también necesita que constantemente estemos reflexionando y puliendo aquellas cosas que necesita. Una de las cosas que creo que es el reto principal es que es un modelo muy exigente que en un inicio, digamos, pues recibe al estudiantado de que sin una experiencia, digamos, previa de cierta vocación autodidacta que hay que tener para ciertos aspectos, ¿no? Aspectos como cuáles. Pensemos, por ejemplo, que nuestro modelo actualmente privilegia fuertemente, y esto es un gran acierto, el tema de la industria editorial, el tema de la industria creativa, ¿no? La producción de la escritura creativa. Estamos haciendo esfuerzos también importantes porque se pueda volcar hacia las humanidades digitales y hacia la gestión cultural de una manera más sólida. Esto desafortunadamente no se puede lograr de la noche a la mañana. Pero ¿qué significa esto? Esto significa que ciertos elementos de base ya no se pueden tocar de una forma tan profunda como cuando la vocación era más orientada
al dominio de ciertas competencias más académicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciertas lecturas que tenemos que dejar de lado en las clases y que es importante que el estudiantado busque por cuenta propia. Hay ciertos, digamos, elementos formativos en ciertas áreas teóricas en las que hace falta que sea la curiosidad estudiantil la que subsane ciertos esos pequeños huecos. Entonces creo que un primer gran reto es asumirse también no solo como en términos educativos, no como sujeto pasivo de educación, sino como actante, ¿no? Como parte activa de ese proceso en el que hay una serie de insumos que se van a ofrecer desde las clases, pero que también van a ser muy importantes esos insumos que personalmente cada quien busque y que también vayan delimitando cuáles son sus intereses a futuro, ¿no? Eso creo que también va a ser muy importante y es también un reto porque es muy difícil en un primer momento decidir qué es lo que realmente quiere uno hacer. Sí hay cosas que nos llaman fuertemente, todos tenemos inclinaciones y tenemos facilidad para ciertos elementos, pero la realidad es que es muy difícil determinar con una seguridad pues casi categórica que quiere uno desarrollar. Y en ese sentido también hay que desarrollar una sensibilidad y una pues autohonestidad, ¿no? Muy fuertes para eso, para cuestionarse qué estoy haciendo y por qué, ¿no? No con un afán de generar crisis, ¿no? Sino más bien con una intención de autodescubrir lo que realmente estamos persiguiendo cuando estamos en las aulas, cuando estamos tratando de pasar determinada materia, cuando estamos eligiendo, por ejemplo, la optativa de educación general, ¿no? Entonces, creo que esos son los retos principales con el estudiantado. De parte del cuerpo docente, por supuesto que tiene que ver con detectar de manera más sensible y más atinada las necesidades que van a tener ustedes a lo largo del desarrollo de este modelo. Es la primera vez que estamos implementando TEC 21, entonces vamos sobre la marcha descubriendo qué cosas a lo mejor necesitamos enfatizar, qué cosas tal vez podemos dejar fuera, pero definitivamente pues es una tarea urgente que tenemos que estar realizando los docentes constantemente, ¿no? A lo largo de cada impartición, en cada semestre, y esto con miras a que pues cada generación vaya recibiendo una forma pues cada vez más perfecta de desarrollo de la carrera. Ahora, en cuanto a retos profesionales, pues bueno, lo primero es que sí tenemos que tener conciencia, vivimos en un mundo cada vez más complicado, un mundo cada vez más competitivo y desgraciadamente, aunque luchamos porque sea diferente desde nuestras respectivas trincheras, sea la educación, sea la ciencia, sea el desarrollo social, sea, etcétera, desgraciadamente sí estamos cada vez más ante un mundo más injusto. Es una cosa muy dolorosa de decir, pero me temo que de momento es la realidad. ¿Por qué lo digo? No con ánimos de desalentar a nadie, pero sí con el deseo de que evitemos pues, que nuestro corazón se rompa al momento de llegar a esa cuestión. Entonces, creo que el primer gran reto profesional es llegar con una actitud muy férrea, muy sólida, de querer perseverar, de estar conscientes que podemos correr con buena suerte y a la primera encontrar un trabajo deseado, a la primera lograr cerrar un trato muy valioso, pero también tenemos que tener la conciencia de que puede ser que la primera experiencia que tengamos en el mundo de fuera sea desagradable. Y esas experiencias, pues lejos de amargarnos, lo que tienen que hacer es forjar, por un lado, el carácter, pero por otro también darnos nuevos aprendizajes de cómo lograr justo lo que queremos lograr. Entonces, creo que sí, un primer gran reto es, sin abandonar nuestros sueños, sin abandonar aquello que nos motiva, pues ser profesionistas capaces de entender que nos vamos a enfrentar a una realidad agreste, una realidad violenta también, una realidad injusta, y que bueno, pues al entrar en esa dinámica
tenemos que hacer todo lo posible porque esa realidad no nos trastoque a nosotros, ¿no? Entonces creo que ese es quizá uno de los principales retos. El otro tiene que ver pues con darnos cuenta que la competitividad, ¿no? A nivel profesionista pues es muy alta, que vamos a tener que encontrarnos con muchos colegas de otras universidades, pero de nuestra misma área, que pues también van a ser hasta cierto punto nuestros rivales en cierto punto, en cierto momento, en cierta medida, y en ese sentido también va a ser bien importante el aprender a generar comunidad por encima de las rivalidades. Las distintas universidades preparan a sus egresados de distintas formas y eso implica también la actitud que hay hacia la competencia, dicho entre comillas, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes retos que tenemos desde el tecnológico es que quienes egresan de nuestras aulas sean capaces de hacer una restitución de vinculación entre colegas de sus áreas y de otras. De suerte que, lejos de encontrarnos en una competencia, nos encontremos más bien en un contexto de generación de oportunidades comunes, ¿no? Un contexto en el que, en lugar de tratar de desbancar al que hace lo mismo que yo, sume fuerzas con esa persona y en conjunto podamos crear las condiciones adecuadas para que profesionalmente nos vaya bien a nosotros y a los que siguen, ¿no? Porque aquí el tema es también que estamos en un momento de la historia que pareciera, pues de alguna forma, enmarcado, ¿no? en sus linderos, pero que en realidad pues forma parte de un devenir que viene de otro devenir y tal, pero también apunta a otro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ese es otro de los grandes retos. Tenemos que recuperar nuestra conciencia de comunidad, nuestra capacidad de vincular y de encontrar ahora sí que la fuerza en la unión, ¿no? Por un lado, primero con quienes vienen de nuestra misma universidad, pero por otro también aprendiendo a hacer vínculos y puentes con colegas que son de otras áreas, de otras universidades, de otros bagajes, ¿no? Creo que ese es también el otro gran reto, porque hasta el momento me parece que el mundo todavía, aunque lo necesita, no ha logrado hacer estas integraciones de lo multidisciplinario, de lo plural, demás, ¿no? O sea, vamos encaminándonos. De nuevo, son cambios que no pasan de la noche a la mañana, pero que yo creo que a estas futuras generaciones les va a tocar enfrentar como reto también, ¿no? Ok, muchas gracias por sus comentarios. Bueno, al menos yo haré caso de sus consejos y espero que, pues, los demás que sean parte de la entrevista como audiencia, también que les sirvan. La entrevista como tal no va a ser publicada en su totalidad, va a ser como, vamos a recuperar los mejores momentos. Y bueno, pues le agradezco también su tiempo. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar, algún mensaje que quiera transmitir? No, pues principalmente, bueno, primero agradecerte, Fernando, muchas gracias por haberme pues invitado a participar, de verdad lo aprecio mucho. Pues sí, me gustaría cerrar con algunas palabras en general para la comunidad de letras, ¿no? Tanto estudiantil como colegas y colaboradores que hacen posible la carrera. Principalmente pues es que quisiera agradecer, ¿no? Agradecer que pues su dedicación, su trabajo, su interés, su participación es lo que hace posible que sigamos teniendo esta maravillosa carrera. Invitarles pues a seguir llevando esa actitud de trabajo, de curiosidad, de generosidad también, para que se siga pues manteniendo no solamente en alto, sino vigorosamente, como decía al principio de la entrevista, esta carrera maravillosa que nuevamente a través de la lengua, a través de su literatura, a través del conocimiento de la palabra, nos lleva a descubrirnos como seres humanos, como seres auténticos, como seres en construcción, pero también como seres de grandes posibilidades. En ese sentido, pues hacer esa invitación y ese agradecimiento a quienes ya hacen posible que esta carrera presente en el TEC desde hace 65 años y bueno, pues que vayamos por otros 65 más. Claro, muchas gracias. Bueno, gracias.
como estudiante yo estoy seguro que más adelante nos encontraremos en alguna otra clase que tenga con ustedes. Espero tenerla. Si de ser posible, pues ahí le inscribo. Y pues bueno, muchas gracias. A ti, Fernando. Muchas gracias. A usted.